En Colima, autoridades federales detuvieron a José Luis Sánchez Valencia. Le dicen El Chalamán. Es presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar también del Mencho. Cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre Colima, la ciudad todavía respiraba calma. Las calles estaban silenciosas, los negocios con las persianas abajo, los primeros automóviles circulando con prisa de madrugada. Nada parecía distinto a cualquier otro amanecer. Pero bajo esa superficie tranquila, un operativo federal avanzaba como un reloj de precisión. Sin sirenas, sin alardes. Una operación quirúrgica con un solo objetivo: capturar a un hombre cuyo nombre significaba mucho más que un simple alias. Su nombre, José Luis Sánchez Valencia. Su apodo, El Chalamán. Su linaje, familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. En apariencia, un hombre común. En la realidad, un engranaje clave de la maquinaria criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. La mañana del operativo no se escucharon disparos ni persecuciones. Lo que ocurrió fue un golpe diseñado para enviar un mensaje. La sangre, el apellido y la confianza dentro del CJNG no eran suficientes para garantizar impunidad. A simple vista, José Luis Sánchez Valencia era un ciudadano más en Colima. Caminaba sin escoltas, vestía ropa sencilla y jamás aparecía en fiestas o reuniones llamativas. No había fotografías recientes en redes sociales. No había ostentación de autos de lujo ni joyas. Para el ojo común, pasaba desapercibido. Pero esa normalidad era justamente su máscara, su estrategia para sobrevivir en un entorno donde el ruido suele ser una sentencia de muerte. Lo apodaban El Chalamán. No era un nombre casual. Dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, los apodos funcionan como marcas de identidad, sellos que ocultan nombres legales, pero que se convierten en símbolos de confianza y poder. Y en su caso, ese alias cargaba un peso adicional: la sangre. Porque José Luis no era un operador cualquiera. Era primo de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder máximo del CJNG y uno de los hombres más buscados del continente. Ese vínculo familiar lo hacía especial, en un mundo plagado de traiciones, donde los aliados cambian de bando por dinero o por miedo. La lealtad de la sangre se volvía un recurso invaluable. El Mencho sabía que podía confiar en él como pocos, y por eso lo colocó en una posición estratégica: la logística del Pacífico. Esto significa que El Chalamán controlaba algo mucho más delicado que un convoy armado: las arterias invisibles del cártel. Esas rutas por donde circulan drogas hacia Estados Unidos, armas hacia México y dinero hacia paraísos fiscales. Quien maneja las rutas, maneja el flujo de oxígeno de la organización. Y ese hombre, silencioso, sin lujos ni escoltas, era quien lo hacía. Por eso su captura no representaba un arresto más en las estadísticas oficiales. Representaba una grieta en la estructura de confianza del CJNG. Golpearlo a él era como golpear directamente al corazón de El Mencho. El seguimiento a El Chalamán no comenzó de la noche a la mañana. Fueron semanas de paciencia y precisión. El Centro Nacional de Inteligencia lo había colocado en la cima de su lista, y las agencias estadounidenses coincidían en la prioridad. Había indicios de que su papel iba más allá de Colima. Algunos documentos filtrados hablaban de operaciones financieras en Sudamérica y contactos con estructuras en Centroamérica. Pero cazarlo era como seguir un fantasma. No había rutinas fijas. No usaba los mismos caminos 2 veces seguidas. Cambiaba de vehículo con frecuencia, siempre autos discretos, sin placas o con vidrios polarizados. Encendía su celular en intervalos mínimos, a veces apenas unos minutos, para después apagarlo durante días. Ese comportamiento, lejos de complicar el operativo, confirmó lo que ya sabían los investigadores: estaba entrenado para evadir. No era un improvisado ni un operador de segunda línea. Era alguien que conocía las técnicas de inteligencia y sabía exactamente cómo evitar ser rastreado. La urgencia se multiplicaba porque existía un escenario crítico. Si lograba trasladarse a Michoacán, entraría en una zona donde la red de protección del CJNG era casi impenetrable. Allá lo esperaban halcones vigilando cada esquina, expolicías comprados, empresarios que operaban como fachadas y una estructura civil diseñada para ocultarlo. Si cruzaba esa frontera, las probabilidades de capturarlo se reducían a casi 0. Por eso la consigna era clara: no podía escapar de Colima. Cada minuto contaba, cada decisión debía tomarse con cálculo quirúrgico.
Desde ese momento, la persecución dejó de ser física y se volvió un juego de paciencia. Los agentes no podían apresurarse. Si lo intentaban antes de tiempo, corrían el riesgo de alertar a sus protectores o de perderlo para siempre. Había que esperar el momento exacto, observarlo hasta que estuviera lo suficientemente expuesto, lo suficientemente vulnerable, para que el cerco se cerrara sin margen de error. La cacería era silenciosa, una sombra siguiendo otra sombra. La primera regla de cualquier operación de alto nivel es no llamar la atención. Y así fue como comenzó la vigilancia sobre el Chalamán. En un lugar tan cotidiano que parecía invisible, una pizzería cerrada al público. Ese espacio común se convirtió en el centro improvisado de monitoreo de la Marina y agentes federales. Desde ahí, durante días y noches, lo observaron en silencio, como depredadores que esperan el movimiento exacto de su presa. Cada salida de Sánchez Valencia fue documentada con precisión milimétrica. Anotaban la hora exacta, la ropa que usaba, las calles que transitaba. Sus vehículos eran un misterio en sí mismos. Nunca repetía demasiado un mismo automóvil. Un día se desplazaba en una camioneta gris sin placas, al siguiente en un sedán viejo con cristales polarizados. Los agentes sabían que detrás de esa costumbre no había azar, sino entrenamiento. Cambiar de autos, alterar rutas y modificar rutinas eran tácticas de contrainteligencia diseñadas para confundir cualquier persecución. Aún así, poco a poco se fueron revelando patrones. Salía temprano, casi siempre antes de las 6 de la mañana, cuando Colima aún despertaba. Caminaba un par de cuadras antes de subir a un vehículo y siempre giraba la cabeza 2 o 3 veces antes de arrancar. No dejaba nada al azar. Los equipos de vigilancia se dieron cuenta de que no era un improvisado, sino alguien que entendía cómo funcionaban las agencias de inteligencia y cómo burlar su mirada. Mientras tanto, en oficinas de Ciudad de México, el rompecabezas se armaba con piezas provenientes de distintas fuentes. Fotografías satelitales mostraban casas y bodegas vinculadas a sus movimientos. Llamadas interceptadas revelaban frases cortas, en clave, suficientes para encender alarmas. Y los pagos a negocios fantasmas, talleres mecánicos sin clientes, restaurantes vacíos, lavanderías sin ropa, confirmaban que la red de El Chalamán operaba como un sistema de lavado de dinero cuidadosamente oculto. Cada pieza conducía al mismo nombre. Cada fragmento confirmaba que ese hombre, invisible para el resto, era un actor central dentro del CJNG. Y el cerco, lentamente, se cerraba. La orden era clara. No debía haber margen de error. No podía haber un solo disparo porque lo que estaba en juego no era únicamente la captura de un operador, sino el mensaje político que esa detención enviaría a México y al extranjero. La madrugada elegida llegó como cualquier otra. A las 3 en punto, Colima dejó de ser la ciudad tranquila que aparentaba ser. Un convoy de la Marina camuflado se desplegó hacia la periferia. No llevaban logos, no mostraban insignias. Eran autos comunes, pero dentro viajaban hombres listos para ejecutar una operación quirúrgica. Otros equipos se posicionaron en las rutas de escape hacia Comala y Cuauhtémoc, formando un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado con exactitud. En el aire, drones con visión térmica comenzaron a sobrevolar discretamente la ciudad. Invisibles al ojo humano, captaban cada movimiento desde las alturas. El cerco era invisible, pero absoluto. Desde un centro de comando móvil, las pantallas mostraban en tiempo real los mapas, las coordenadas y los desplazamientos de cada vehículo en la zona. A las 5:12 de la mañana, la tensión se disparó. El objetivo salió de una vivienda modesta, vestido con chamarra negra y gorra sin logotipo. Parecía un hombre común, pero todos sabían lo que representaba. Caminó con calma, sin teléfono encendido, hasta llegar a una camioneta gris sin placas. Arrancó sin prisa, creyéndose un ciudadano más en la rutina de la ciudad. Lo seguían desde 3 ángulos distintos. En tierra, un vehículo civil con una cámara oculta en el retrovisor grababa cada movimiento. Desde el aire, un dron trazaba la ruta con coordenadas exactas. Y en puntos estratégicos, agentes camuflados aguardaban la orden final. Durante casi 1 hora lo dejaron avanzar. No se trataba solo de confirmar su identidad, sino de esperar el momento exacto. El protocolo exigía minimizar cualquier riesgo.
Había que asegurarse de que no hubiera civiles en medio, de que no aparecieran refuerzos armados, de que la intercepción se diera sin un solo disparo. El tiempo parecía estirarse. Los minutos eran eternos. La respiración de los agentes se acompasaba al ritmo de la radio encriptada, mientras todos aguardaban la señal. Y esa señal llegó cuando la camioneta gris dobló en la avenida Benito Juárez. Eran las 6:30 de la mañana. Desde el centro de comando, la voz retumbó en los audífonos de los equipos. Ahora. 3 vehículos se movieron al mismo tiempo. 2 por los costados, 1 por detrás. El cerco se cerró en menos de 10 segundos. No hubo persecución, no hubo balas, solo puertas que se abrieron y manos que lo sacaron del vehículo. El rostro de El Chalamán apenas mostró sorpresa. Era como si supiera que ese día estaba escrito desde antes. La camioneta gris avanzaba con normalidad por la avenida Benito Juárez. El tráfico era ligero, apenas algunos autos rumbo al trabajo o al mercado. Para cualquiera era un conductor más, alguien que comenzaba su rutina diaria. Pero para los ojos ocultos del operativo, ese momento representaba la culminación de semanas de vigilancia. A las 6:33 de la mañana, uno de los drones confirmó la ruta exacta del vehículo. A las 6:35, pasó frente a una tienda cerrada. A las 6:37, encendió la direccional como si fuera a doblar, y entonces llegó la orden final desde el puesto de mando móvil: ejecutar. Lo que ocurrió después fue tan rápido que pocos habrían podido entenderlo en tiempo real. 3 vehículos se movieron al unísono. Uno se adelantó y frenó frente a la camioneta de El Chalamán. Los otros 2 se cerraron por los costados. En cuestión de segundos, el operador más buscado de Colima estaba atrapado en un triángulo de acero. Las puertas se abrieron y hombres vestidos de civil descendieron con movimientos sincronizados. No hubo tiempo para preguntas, no hubo espacio para resistencia. Cuando el conductor intentó levantar la vista, ya tenía varias armas largas apuntando hacia el parabrisas. El protocolo fue impecable. Ningún disparo, ningún forcejeo. Las ventanas se abrieron, las manos fueron sacadas hacia afuera, y en menos de 1 minuto, José Luis Sánchez Valencia estaba fuera de la camioneta. Su rostro no mostró pánico, tampoco furia. Lo único que dejó ver fue una leve resignación, como si hubiera sabido que tarde o temprano este momento llegaría. Los agentes lo esposaron sin pronunciar palabra. A su alrededor, la calle permanecía en silencio. No hubo civiles alterados. No hubo testigos que grabaran con sus celulares. La operación fue tan limpia que, para los pocos transeúntes que alcanzaron a mirar, parecía apenas una revisión de tránsito. Dentro de la camioneta encontraron una mochila negra. No era grande, pero su contenido hablaba por sí solo. Billetes en efectivo, perfectamente doblados. Documentos falsos con identidades colombianas, listos para usarse en cualquier huida de emergencia. Y un objeto que llamó la atención por encima de todo: una memoria USB sellada con cinta industrial. El hallazgo despertó más preguntas que respuestas. ¿Qué guardaba ese dispositivo? ¿Listas de contactos? ¿Rutas de transporte? ¿Movimientos financieros? Nadie lo dijo públicamente, pero en los pasillos de inteligencia se comentaba que ese pequeño objeto podía valer más que todo el dinero decomisado. La captura de El Chalamán fue quirúrgica, pero lo que llevaba consigo multiplicó el peso del operativo. Ya no se trataba solo de un arresto, se trataba de abrir una caja negra que podía exponer a empresarios, políticos y operadores que hasta ese momento permanecían ocultos bajo la sombra del CJNG. El silencio en su rostro, mientras lo subían a un vehículo oficial, lo decía todo. Sabía que lo que estaba en juego no era únicamente su libertad. Sabía que lo que cargaba en esa mochila era una bomba de tiempo que ahora quedaba en manos del Estado. La noticia de la captura no tardó en propagarse. En Colima, el rumor comenzó en voz baja. Agarraron al primo del Mencho. Lo que para muchos era solo un chisme, pronto se confirmó en medios nacionales. El Chalamán había caído. Dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, el golpe se sintió como una fractura interna. No se trataba de un operador cualquiera. Era familia directa del líder máximo, sangre cercana. Su arresto significaba algo más profundo que la pérdida de un hombre. Era la demostración de que ni siquiera la línea sanguínea estaba a salvo. Las repercusiones fueron inmediatas. En Colima, la plaza se tensó. Operadores menores comenzaron a moverse, unos buscando refugio,
otros intentando ocupar el espacio que dejaba libre. El vacío de poder siempre trae consigo la misma amenaza: violencia interna. Rivalidades que habían estado en pausa podían estallar de un momento a otro. Para las autoridades, la captura fue descrita como un corte en la arteria logística del CJNG. En términos sencillos, habían debilitado el flujo que mantenía con vida a una parte de la organización. Pero, al mismo tiempo, sabían que la reacción del cártel no se haría esperar. Porque cuando una estructura criminal se siente herida, responde con fuego. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto tardaría el CJNG en mover fichas? ¿Buscarían venganza, reorganización o silencio estratégico? Nadie lo sabía. Pero lo que estaba claro es que el equilibrio en Colima y estados vecinos había cambiado de manera irreversible. Detrás del operativo no solo había marinos y agentes, había cálculo político, coordinación internacional y un mensaje dirigido a distintos públicos. En el centro de la estrategia estaba el nombre de Omar García Harfuch. El entonces funcionario, reconocido por su papel en operativos de alto nivel, había dejado claro que esta captura no podía fallar. Cada detalle fue planificado en conjunto con la Marina, la FGR, la Defensa, la Guardia Nacional y el CNI. No había espacio para improvisaciones, porque el costo político de un error habría sido devastador. Además, estaba la participación silenciosa de agencias estadounidenses. Desde tiempo atrás, el Chalamán aparecía en expedientes compartidos entre México y EU. Su papel como coordinador logístico lo vinculaba a movimientos que trascendían fronteras. Por eso, más que un operativo nacional, su arresto fue parte de un entramado binacional donde se mezclaban intereses de seguridad, cooperación y control de flujos criminales. El mensaje fue múltiple. Para el CJNG fue una advertencia. Nadie es intocable, ni siquiera la familia del líder. Para la población fue la señal de que el Estado podía ejecutar operaciones quirúrgicas sin generar violencia masiva. Y para el ámbito político, fue una muestra de coordinación que buscaba reforzar la imagen de las instituciones de seguridad. En silencio, la captura de El Chalamán no solo golpeó a un cártel, también reposicionó la narrativa del Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Un recordatorio de que, en este juego, las piezas se mueven tanto en el campo de batalla como en el tablero de la política. La captura de José Luis Sánchez Valencia, El Chalamán, se presentó como una victoria quirúrgica de las autoridades. Pero en realidad, la historia apenas comenzaba. Porque más allá de las imágenes oficiales y los comunicados de prensa, lo que quedó fue un vacío lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué contenía realmente la memoria USB encontrada en su camioneta? ¿Eran simples registros de rutas? ¿O había información suficiente para desatar un terremoto político y criminal? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántas cuentas bancarias? ¿Cuántos socios invisibles podían quedar expuestos con un solo clic en ese dispositivo? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos analistas apuntaban a que la USB contenía claves de comunicación y contactos internacionales, lo que podría poner en jaque a operadores en Colombia, Centroamérica e incluso en Europa. Otros aseguraban que los documentos falsos con identidad colombiana mostraban que estaba a punto de salir del país, quizás huyendo a Sudamérica para desaparecer entre las sombras. Pero las incógnitas no solo estaban en lo que llevaba, sino en lo que sabía. Durante años, el Chalamán había coordinado las rutas más delicadas del Pacífico, esas que conectaban los puertos mexicanos con las costas de Estados Unidos y Asia. ¿Qué pasaría si decidía hablar? Si, en un intento por negociar su libertad o protección, entregaba información sobre los más altos mandos del CJNG, o sobre los funcionarios que miraron hacia otro lado a cambio de dinero? La caída de un operador tan cercano a El Mencho también abre otra posibilidad: la guerra interna. Porque cuando un eslabón de la familia cae, el poder se redistribuye. ¿Quién ocupará su lugar? ¿Un sobrino? ¿Un lugarteniente? ¿Un operador externo? Y sobre todo, ¿cómo reaccionará El Mencho al saber que alguien de su propia sangre está tras las rejas? Las consecuencias podrían sentirse no solo en Colima, sino en todo el país. Más retenes, más violencia, más enfrentamientos por plazas estratégicas.
O, en el peor de los escenarios, una ofensiva del CJNG para demostrar que siguen teniendo control a pesar de los golpes. Lo cierto es que la historia de El Chalamán no termina con su arresto. Apenas se abre una nueva etapa en la que cada decisión, desde lo que él diga en un interrogatorio, hasta lo que las autoridades revelen o escondan, puede cambiar el rumbo de la guerra contra el narcotráfico. Y mientras tanto, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Fue esta la captura de un operador clave? ¿O el movimiento que desatará la próxima tormenta dentro del cártel más temido de México?